Vamos con el capítulo 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Esa es, ¿ya? Para que aquí funcione mi editor de ecuaciones. Ya. Vamos con el 1.1. Vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Ya. Como su nombre lo indica, ¿no? Una ecuación diferencial es una ecuación. Y ya sabemos qué es una ecuación. ¿Qué es una ecuación, muchachos? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión algebraica que contiene este símbolo, el símbolo de la igualdad. Eso es, ¿no? Es muy importante. Listo. Ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación matemática que presenta a una función como incógnita. Esa era la variable independiente. Perdón, dependiente, la variable dependiente. La variable dependiente. Y a sus derivadas. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver es exclusivamente la ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial ordinaria tiene la siguiente forma. Tú sabes que una expresión matemática, para que sea ecuación, debe presentar a este símbolo como requisito. La igualdad tiene que estar presente. Si no está la igualdad, de hecho no es ecuación, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial dice que es una función que depende de la variable independiente x, de la variable dependiente y de sus derivadas, es decir, y' y segunda, y tercera, puntos suspensivos, hasta la derivada de orden n inclusive, ¿no? Eso, la derivada de orden n. Listo. Todo igualada a cero, ¿no? Porque es una ecuación, todo se puede llevar al primer miembro. Esta ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Quiero que hagan énfasis en esta palabra. ¿Qué dice ahí? Está en negrilla. ¿Qué dice ahí, muchachos? Acá. Ordinaria. Ordinario. Ordinaria. ¿Por qué se llama ordinaria? Se llama ordinaria porque solamente hay una variable independiente. ¿Se acuerdan en cálculo 1, no ven? Solamente había una variable independiente. En cambio, en cálculo 2 había más de una variable independiente. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria, ahí no, eso lo vamos a borrar todavía, ordinaria, tiene como variable dependiente a una función incógnita, la variable dependiente, la y, es la f de x, ¿no ven? Sabiendo que, ponemos aquí, sabemos que la y es igual a la f de x. La función es la incógnita, es la que hay que calcular, la y. Esta y, que es la incógnita, solo depende de una variable independiente. Esa variable independiente es x, por eso se llama ordinaria. Ahora, si la variable dependiente, ya sea y u otra variable, depende de más de una variable, x, y, z, puede ser, la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Ya? Ecuación diferencial en derivadas parciales. Bien. Nos hemos adelantado un poquito, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias, dice, ¿no? Y pondremos aquí la ecuación diferencial en derivadas parciales. A ver, ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación, a ver, esta sería una ecuación diferencial ordinaria. Ejemplo. A ver, aquí le ponemos
derivada de tercer orden de y respecto de x 3 veces más 4x logaritmo neperiano de x, a ver, más derivada de segundo orden de y respecto de x 2 veces igual al coseno de x. Esta es una ecuación diferencial de primer orden y ordinaria, no, de tercer orden y además que es ordinaria. Solo hay una variable independiente, x, una variable dependiente que es la función incógnita, que es y. Ahora sí veremos a una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Ya? Ecuación diferencial en derivadas parciales tiene esta forma, ¿no? Ya depende de más de una variable. Una ecuación diferencial en derivadas parciales va a tener esta forma, ¿no? Como la ecuación del calor, por decir. Aquí ya tenemos este símbolo. ¿Dónde está el de derivadas? ¿Sí? No lo ubico, no lo ubico. Acá, no, aquí está. Este es el que quería. Así es, ¿ya? Dice, hay una derivada parcial de una función desconocida, f, respecto de x 2 veces. Más, digamos, ¿no? La misma. Ya ves símbolos de derivadas parciales. Respecto de y 2 veces. Más derivada parcial de f respecto de z 2 veces. Igual le ponemos. Igual a 1 dividido entre k por la derivada parcial de f, yo lo borro, respecto del tiempo. Ya. Entonces lo que yo quería que se entienda es lo siguiente. Es una ecuación diferencial. Es una ecuación, como toda ecuación, contiene la igualdad. Aquí está. Contiene la igualdad, como en toda ecuación. ¿Ya? Y además, dentro de la expresión existe la variable independiente y también sus derivadas. ¿Sí? Si quieres, esta la escribes de la otra forma. Miren, aquí está. La puedo escribir como y tercera, ¿no? Y tercera, 4x neperiano de x, aquí tengo y segunda. ¿Cuál es la incógnita de una ecuación diferencial? La incógnita es la función o la variable dependiente. En una ecuación diferencial de primer orden estábamos acostumbrados a ver a la y como variable dependiente y a x como la independiente. En esta ecuación diferencial, la incógnita es la variable dependiente, es decir, es la y, la función que cumple dicha ecuación. A ver, me van a ayudar. A ver, un ejemplo. Ejemplo de una ecuación diferencial. A ver, me van a ayudar. ¿Quién satisface esta ecuación? Una facilita. Al tanteo nomás. ¿Qué función verifica esta ecuación? Y' menos la propia y igual a 0. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Está dentro de las funciones elementales que conocemos. E a la x sin g. Exacto, E a la x. La respuesta de esta ecuación diferencial no es la única, hay más, ahorita vamos a ver. Es y igual a E a la x, dice su compañero. ¿Es cierto o no? A ver, prueba. ¿Qué tienes que hacer? Agarras a la y', a la y la derivas. Pues. Sabes que y' derivada de E a la x es la propia E a la x, ¿no? Y las reemplazas, reemplazando, digo, ¿no? En la ecuación diferencial. Le voy a llamar aquí romano 1, ¿ves? O si no, le pondremos un nombrecito de alfa. En la ecuación diferencial alfa. ¿Qué tendríamos? Reemplazas esto en la ecuación diferencial alfa y verifica.
y' vale e a la x, menos la misma y, la misma función, que es e a la x. 0 es igual a 0, sí, es la solución. Entonces, lo que quiero que se entienda, en toda ecuación diferencial, la incógnita es la función, la y, la variable dependiente. En la ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿quién creen que sea la incógnita? En esta que está de, como aquí de ejemplo. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué letra? La función f. Exacto, la función f es la incógnita. Y es fácil identificar cuál es la incógnita porque es a esa función a la que se está derivando. Muy bien, muy bien. A ver, una de ejemplito más. Otra, me voy a dar una ecuación beta. Me van a ayudar esta. ¿Quién creen que satisface esta ecuación diferencial? Es igual a otra función elemental. Y segunda más y igual a 0. ¿Quién creen que sea? La función que satisface esa ecuación diferencial. Coseno. Ah, el coseno, dice su compañera. A ver, vamos a ver. Respuesta. ¿Ves? Dice su compañera, dice, está tanteando el coseno de x. Dice. Veremos. La prueba sería que reemplazando en la ecuación diferencial aparezca, ¿no? Lo bueno es que ya sabes la función derivada del coseno. Menos seno de x, ¿no veo o no? ¿Qué más? ¿Cuánto vendría a ser y segunda? La derivada de la y', ¿cuánto es? Menos coseno. Menos coseno de x, ¿no? Y eso lo reemplazas en beta, dices, ¿no? En beta. Y veremos si se verifica o no. A ver, y segunda es menos coseno de x, dice, ¿no? Más, dice, la y es la propia función coseno de x. ¿Cómo es? ¿Verifica o no verifica? Verifica, ¿no? Sí. Verifica. Esa sí es solución de esta ecuación diferencial. Pero como vamos a ver más adelante, una ecuación diferencial puede tener infinitas soluciones. Aquí voy a poner para este ejemplo otra solución. Me van a decir si es cierto. Otra solución. Miren. 5 coseno de x. ¿Creen que dé? ¿Cómo es? ¿Es cierto o no? A ver, veremos. ¿Cuánto vale la y'? Ah, no, no da, no va a dar. No va a dar. A ver, un ratito. Un rato. Tendría que dar. ¿Cuánto vale y'? Menos 5 seno de x, ¿sí o no? Hay un mensajito de su compañero que dice. Eso, seno de x, dice, ¿no? También da el seno de x, dice su compañero. La y segunda va a ser menos 5 coseno de x. Y reemplazando igual en beta, también tendría que verificar en beta. Esto es beta. La y segunda me ha salido menos 5 coseno de x. Más la y, que hemos dicho que es 5 coseno de x, ¿no? Como puedes ver, sí verifica. Vamos a ver esta particularidad de las ecuaciones diferenciales. No solamente poseen una solución, sino poseen un conjunto de soluciones, gracias a la introducción de un parámetro. También ha hecho su compañero, otra función que verifica, también sería la función seno de x. Verifican esto igual. Otra solución, la función y igual a el seno de x. Igual va a verificar. Y así hay. Otra solución, a ver, van a verificar ustedes. A ver, me dicen si es cierto. A ver, esto tienen que verificarlo para ustedes. Y igual a 1/2 coseno de x menos 5 novenos
seno de X. ¿Verifica o no verifica? Me van a ayudar. Ustedes lo verifican más tarde. Voy a subir todo este archivo a nuestra plataforma. Como les dije ahorita, les voy a pedir de una vez sus correos, todo eso, a los que están inscritos, y nos vamos a estar en Teams, ¿ya? Cualquier combinación de seno coseno me va a dar una solución de esta ecuación diferencial. Cualquier combinación lineal. Entonces, hay un montón de soluciones. Así es. En el curso que vamos a llevar, nos vamos a dedicar solamente a ecuaciones diferenciales ordinarias. Tal vez, pero es improbable, alcancemos a ver en 2 clasecitas a las ecuaciones diferenciales parciales. Aunque son las que deberíamos ver porque son las que tienen más aplicación. Tienen más aplicación que las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero por el tiempo no alcanzamos generalmente a ver hasta este punto. ¿Hasta aquí me han entendido, muchachos? ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, Inge. ¿Todo bien? ¿No? Perfecto. Sí, Inge. Perfecto, muy bien. Ya. Así es. Continuamos con el siguiente punto. ¿Ya? Vamos a ver, ya hemos visto la clasificación. Clasificación según el orden y el grado de una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces hemos visto que hay 2 tipos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ordinarias, en las que solamente hay una variable independiente, y las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿no? Entonces, en todo el curso solo vamos a ver a las ordinarias nosotros, no a las parciales. Como les dije, tal vez un poquito, 2 clases les dediquemos a las parciales, que son un poquito más complicadas de resolver, ¿ya? Dice aquí, vamos con el orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria, ¿ves? O en derivadas parciales es la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. Ese es el orden, ¿ya? Ahora vamos a ver el grado. El grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico de la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. Es en la ecuación diferencial. A ver, lo vamos a ver con un poquito de ejemplos. A ver, aquí voy a poner ejemplo A. A ver, ejemplo A. A ver, aquí tengo, le pondremos y tercera más 3x y paréntesis por y prima elevado a la 6, digamos, igual a e elevado a la x. Aquí hay un mensaje de su compañero, veremos qué dice. ¿Quién es Brandon? Su micrófono dice, creo que está generando ruido. Ya. A ver, buscaremos quién es Brandon. ¿Tiene algún problema? ¿No pueden ver? A ver, ¿dónde está Brandon? No lo ubico. ¿Aquí, tal vez? No. ¿Algún problema en la plataforma Zoom, muchachos? ¿Quién es Brandon? A ver, a Brandon. ¿En qué plataforma está Brandon? ¿En el Meet? A ver. En Zoom, Inge. En Zoom. ¿Hay un ruido por ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Brandon. A ver, creo que lo voy a... Ya está, desactivado. Ya. Gracias, Inge. Muy bien. Continuaremos. Todos ven este, ¿no? A ver qué pasó. Ya. Bien. Díganme,
Atínanme. ¿Cuál es la derivada de mayor orden en la expresión? Orden. El orden es la derivada de mayor orden. La derivada segunda, la tercera, cuarta. A eso me refiero. La tercera derivada, Inge. Exacto, la derivada de tercer orden. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial, ¿no? De orden 3 y grado algebraico. Estamos viendo el exponente. El grado hace referencia al exponente de la derivada de mayor orden. ¿Cuál es el exponente de la derivada de mayor orden? 1. 1, exacto. Porque aquí veo una y' de grado 6, pero no es la derivada de mayor orden. Tienes que concentrarte en el grado de la derivada de mayor orden. Eso es. Vamos, inciso B, un hito más. Dos más. A ver, aquí le voy a poner E segunda, aquí que esté al cubo, más 1 dividido X. Y le voy a poner le vamos a poner y' a la cuarta igual a otra vez y tercera le ponemos al cuadrado. Listo. Díganme de qué orden es. 3, Inge. De orden 3, muy bien. Y grado 2. grado 2. Tiene que ser el grado de la derivada de mayor orden. Ya está. Uno más, el ultimito. A ver. Derivada de orden 5 de y respecto de t. 5 veces tiene que ser, ¿no? Ya. Más el seno de t por... A ver, ¿hay alguien más que está afuera? No, todo bien, ¿no? Vamos. Derivada. ¿De qué orden? De orden 2 le ponemos. De y respecto de t. Tiene que ser 2 veces, ¿no? Muy bien. Esto le pondremos a las 5. Igual a la derivada de y respecto de t. Es igual, oídenme. ¿De qué orden es? Orden 5. Ya, orden 5. Y Y grado 4. grado 4. Listo, ya está. Listo. Este primer parcial vamos a resolver las ecuaciones diferenciales más fáciles. ¿Cuáles son las más fáciles? Para empezar, las ordinarias. Solamente hay una variable independiente X. Me van a ayudar. Si tienes una ecuación diferencial, ¿de qué orden quisieras que sea? De orden 3, 2, 1. No puede ser orden 0, porque si no hay derivada, no sería ecuación diferencial. Tiene que haber por lo menos la derivada de primer orden. ¿De qué orden tiene que ser? Aquí su compañero que nos responde. De orden 1, exacto. ¿Y grado? ¿De qué grado? A ver, vamos a ver una derivada de este tipo. Listo, ayúdenme. El inciso D es una derivada de qué orden, muchachos. De primer orden. Eso, de primer orden o de orden 1. ¿Y de qué grado? Grado 2. Exacto, Grado 2. grado 2. Ahora en este primer parcial va a ser fácil, porque vamos a resolver ecuaciones de primer orden, de orden 1 y de grado 1. El inciso de ahorita es complicado de resolver, y no por el orden, sino por el grado, ¿ya? Entonces, en este primer parcial solamente voy a ver primer orden y primer grado, es decir, de grado 1 y de orden 1. No voy a ver una y' al cuadrado, al cubo, no. Entonces voy a resolver las más sencillas. Ordinarias de orden 1, es decir, solamente la y' va a estar presente en la ecuación diferencial.
y de grado 1. Voy a tener a la y' elevado a la 1, no al cubo, no al cuadrado. Es decir, son las ecuaciones diferenciales más fáciles, ¿ya? Pero increíblemente, la vida, o sea, los fenómenos físicos, obedecen a lo mucho a ecuaciones diferenciales de orden 2, a las ordinarias de grado 1, así. Esas son las que rigen el comportamiento físico. Estamos hablando de caída libre, movimiento de los cuerpos, planetas, a ver, ¿qué más? Transferencia de calor, mecánica de fluidos, son ecuaciones diferenciales relativamente simples, ¿ya? No, y medio imposible que vea una ecuación del inciso C, lo vería muy complicado. No es muy normal, digamos, que un sistema se comporte de esta forma, ¿ya? Entonces, en este primer parcial vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y de grado 1. Esas son las más fáciles. A ver, haremos esto. Un ejercicio. Problema 1. Dice lo siguiente. Determine el orden y el grado de la ecuación diferencial 2 puntos. Este es nuestro problema 1. A ver, veremos. ¿Qué nos están planteando? Dice aquí lo siguiente, ¿no? Aquí hay unos valores absolutos. Valor absoluto de, esto me copiaré. Bien, valor absoluto de x menos 2, dice, ¿ya? Más valor absoluto de x más 2 por e tercero. Más, dice. Tal vez un poquito para que sea grande. No, nada. Ya. Y e tercero. Más. Y otro paréntesis. Valor absoluto de x menos 2 menos, dice, valor absoluto de x más 2 por y segunda más 3x elevado a la x por y igual a tangente de x. ¿Listo? Bien, como tenemos funciones especiales, hay que eliminar a estas funciones especiales. ¿Están de acuerdo? Siempre, ¿no? Le voy a poner solución. Voy a tener que trabajar con esos valores absolutos. Ayúdenme. Valor absoluto de x menos 2. Entonces aquí tengo que usar el otro editor. Usaré este editor, ¿ya? A ver. Absoluto de x menos 2 es igual a ¿cuánto, muchachos? Tiene dos valores, ¿no? X menos 2 y va a ser menos x menos 2. Ahora te voy a copiar esto, ¿no? Esto es cuando x menos 2 es mayor o igual que 0, ¿no? Esta parte no se debe ver ahorita en el Zoom, pero sí en el Meet. Ya. ¿Qué tal? ¿Es correcta esta expresión? Les pregunto. Sí, ingeniero. Listo. Resolviendo en realidad esto ya tendríamos la solución, ¿no? Ponemos aquí. Con el otro editor nomás. O con este ya lo tengo. ¿Para qué voy a perder tiempo? Sí. 2 menos x. Cuando x es mayor o igual que 2, ¿no? Este cuando sea menor que 2. Entonces este sería el resumen de esto. Ahí, estamos correctos, ¿no? Voy a hacer algo similar para el otro valor absoluto, que es de x más 2. Aquí pasaría lo siguiente, ¿no? De x más 2 va a salir aquí x más 2 menos x más 2, cuando x más 2 es mayor o igual que 0, cuando x menos 2 o más 2 es menor que 0, ¿no?
Y aquí tendríamos absoluto de x más 2, vale x más 2, cuando x es mayor o igual que menos 2, ¿no? Y vale menos x menos 2, cuando x es menor que menos 2. ¿Qué tal? ¿Está bien, muchachos? Voy a tener que dividir a la recta real en cuántos intervalos. Debido a dos puntos críticos, voy a tener que dividirlos en 3 intervalos, ¿no? Precisamente en el punto 2 y en el punto menos 2. A ver, no sé si tengo aquí una línea, ¿no? ¿Dónde está? Yo creo que sí. Con esta nos vamos a ayudar. Eso. La recta real. Un poquito más grande. Ahí. ¿Ya? Por aquí debe estar el menos 2. Y aquí tendríamos al 2, por decir, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo la ecuación diferencial en 3 intervalos, ¿no? Digo para el primer intervalo. Para el intervalo de menos infinito, ¿no? Menor que x, menor que menos 2, ¿no? ¿Qué pasa en este intervalo? Para menores que menos 2. Para menores que menos 2, este absoluto vale 2 menos x. Para menores que menos 2, este absoluto vale menos x menos 2. Entonces la ecuación diferencial se transforma de la siguiente forma. Abajo, lo mismo, ¿no? Hemos dicho que la ecuación diferencial, o aquí mismo, ¿no? Ahí mismo. Esto vale, este absoluto vale, x menos 2 para menores que menos 2 vale 2 menos x, ¿no? Y el otro para menores que menos 2 vale menos x menos 2, ¿no ven? Perfecto. Hemos dicho que esto vale 2 menos x y esto vale, entre paréntesis, menos x menos 2. Listo. Seguiremos operando. ¿Cuánto te da el resultado de acá? Ayúdenme. Hola, hola. ¿Cuánto da? Aquí se Menos van 2x. menos 2x, ¿no? Sí. Ya. Menos 2x. Hay y tercera, ¿no? Caramba. Y tercera. Al otro ladito. Más 4 me sale a mí. Y segunda. ¿Está bien? Sí, está bien, hijo. Más 3x elevado a la x por y, ¿no? Igual a tangente de x. Listo. Díganme esta ecuación diferencial. ¿De qué orden es? ¿De qué orden es, muchachos? 3. Tercer orden. Tercer orden, ¿no? Le pondremos aquí de tercer orden, escribiremos. Y grado 1. 1. Correcto. De tercer orden y grado 1. Veremos el otro caso. El otro intervalo. Le voy a poner de menos 2. Así lo vemos. Aquí es menor o igual. Hasta el 2. Hasta el 2, ¿no? Entonces, esta misma ecuación diferencial para el otro intervalo se transforma en ¿qué? Para menores que 2, esta es 2 menos x. Sigo estando menor que el 2, ¿no? Para mayores que menos 2, esto ya es x más 2. Entonces, esto sigue siendo aquí 2 menos x. Aquí le ponemos 2 menos x. En cambio, esto ya es x más 2 para mayores iguales que menos 2. Correcto. Esto sigue siendo 2 menos x. X más 2 en absoluto viene a ser x más 2 nomás, ¿no? Y aquí me he olvidado eliminarlo. Aquí tiene que ser x más 2 nomás. Con estos resultados, ¿qué te sale en el primer miembro? Aquí, como resultado. Aquí me sale 4y tercera, ¿están de acuerdo? Sí.
menos 2x, y segunda, más todo esto. ¿Listo? Y me siguen otra vez diciendo de qué orden es. De tercer orden, sí. Tercer orden y grado 1, ¿no? Sí. Sigue siendo lo mismo. Finalmente, haremos para el caso el tercer intervalo. Para mayores iguales que 2, ¿no? Para x, le pongo mayor o igual que 2, ¿correcto? Vuelvo a copiar toda esta ecuación. Como estoy en el último intervalo, para mayores iguales que 2, este es el mismo valor del argumento. Para mayores iguales que menos 2, esto ya es lo mismo. Como estoy en el último argumento, en el último intervalo mayores que 2, estos mantienen, ¿no? Su forma, esto es x menos 2 y esto es x más 2, no hay problema. Esto viene a ser x menos 2 y esto viene a ser, paréntesis, x más 2 nomás. ¿Cuánto me da la solución acá? O la forma simplificada. 2x. Y es tercera, ¿no? Bien, ¿quién se va? Menos 4. Y es segunda. Más todo esto. ¿Está bien mi simplificación, muchachos? Sí, ¿Qué tal? ¿De qué orden es? De tercer orden, ¿no? Y grado 1. Sí, el mismo. El mismo. Entonces, la ecuación diferencial, independientemente de los absolutos, sí, es de tercer orden y de grado 1. Bien. Aquí quedaríamos por hoy. Y ahora continuaríamos el jueves, porque el martes es feriado, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces, para el jueves ya voy a tener una solución más concreta, ¿ya? Entonces, para empezar está bien. Yo les voy a mandar, como les dije, en digital el libro del CIRS y todos los que tenga a los grupos de WhatsApp. Voy a subir este archivo ya a nuestra plataforma. Déjenme decidir entre estos días igual y yo les aviso igual por el grupo, ¿ya? Entonces, lo que quiero que de la clase se entienda, ¿cuál es la... también les voy a dejar material, ¿ya? Tarea me están pidiendo igual. Ya de una vez les voy a dejar exámenes pasados resueltos para que vayan bien. Lo que quiero que se quede de la clase de hoy. Primero, una ecuación diferencial es una ecuación. Tiene el símbolo de la igualdad, ¿no? Es el sentido de la ecuación, la igualdad, ¿ya? ¿Qué tiene dentro de la ecuación? Tiene que haber derivadas. Y', y segunda, eso. ¿Está bien? Entonces, esa es una ecuación y debido a la existencia de las derivadas, denominada diferencial, ecuación diferencial, ¿ya? ¿Cuál es la incógnita de la ecuación diferencial? La variable dependiente, es decir, esa función que aparece en la ecuación y que está siendo derivada. Quiero saber cuál es la solución. La solución es una función de las que conocemos, ¿no? Algebraicas, logarítmicas, trigonométricas, incluyendo sus inversas, o una combinación de estas, le va a dar solución a la ecuación diferencial dicha. En este caso, y' menos y igual a 0 era de fácil identificación. ¿Quién verifica esta ecuación? La e a la x. Porque si yo derivo e a la x, me da e a la x lo mismo menos la y, que es la e a la x, es la solución. Y igual a e a la x es la solución de esta ecuación diferencial alfa. Y así, tenemos que dar las soluciones, las funciones que verifican dicha ecuación diferencial. Es decir, yo reemplazo esa función en la ecuación, conjuntamente las derivadas del orden, según el orden que aparezcan en esta ecuación, tendríamos la solución de esa ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, eso es lo que se entiende. ¿Cuál es el objetivo? Hallar esa función incógnita, esa función o denominada variable dependiente en cálculo 1. ¿Bien? Luego vamos a ir viendo ya desde la siguiente clase los distintos métodos que existen para resolver ecuaciones. Como les dije, este primer parcial exclusivamente para las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque depende solamente de una variable independiente. ¿Qué más? De orden 1, porque a lo mucho vamos a ver a la y', no vamos a ver a la y segunda, no vamos a ver a la y tercera. Y de primer orden, porque no voy a ver a la y' elevada a un exponente. Entonces, vamos a ver las ecuaciones diferenciales más sencillas que pueden haber.
las de grado 1 y las de orden 1, todo en uno, ¿ya? Bien, continuamos el siguiente jueves. Un saludo y la pasen bien en carnavales. Hasta luego, muchachos.